Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar realizando ejercicios de notación y a petición de una compañera vamos a revisar el ejercicio 20. Está en la página, en la hoja número 1. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 condicionales. Y una conjunción. Total, 6 funtores. A ver, Brian, Sí, profe. por favor, dígame cuál es el funtor principal. ¿Qué El número? segundo, Ya, el número gracias. 2. Perfecto. Ya, ahora, este es el funtor principal. Bien. Mayra, Sí, profe, diga. ¿cuál es la regla que nos permite identificar al segundo condicional como el funtor principal? Todo lo que está en el centro a la izquierda hasta al inicio. A ver, no, pero le estoy preguntando cuál es el principio en el que me baso para decir que el funtor 2 es el principal. Si tengo yo tengo 3 funtores con punto reforzante, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es la regla ahí? El que se encuentra al comienzo del inicio de la mano izquierda. Ya, perfecto, gracias, el primero. Muy bien, Ya. ese es, ¿ya? Gracias. Bien, ahora veamos. Ahora, ¿cuál es, Natalie? ¿Cuál es el alcance izquierdo del segundo condicional? ¿Es la Q o es el primer condicional? ¿Perdón? El condicional. Correcto, gracias. Bien. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es el alcance derecho del segundo condicional? ¿Sí? Sabemos que este punto reforzante me indica que el alcance derecho es todo lo que se encuentra a su derecha. ¿Sí? ¿Y qué tipo de fórmula tenemos aquí? ¿Sí? A ver, Edison, ¿cuál es el funtor principal de esta parte de acá? Edison, El cuarto. ¿correcto? Bien. Este de aquí. ¿Ya? Gracias. A ver, revisemos. Erika, Sí, profe. tomemos el cuarto condicional. Le pregunto, ¿cuál es el alcance izquierdo de este condicional? ¿Es R o cuál? Tercer condicional. Perfecto, muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta? No. Ya, ahora, revisemos esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el funtor principal? A ver, Juan. Profe, el quinto condicional. Perfecto, muy bien. Ya, ahora, Belén. Dígame, profe. Consideremos este condicional. ¿Cuál es su alcance izquierdo? P. Ya, correcto, gracias. Y Martín, Martín Calé. Sí, dígame, profe. Ahora, verá, estamos diciendo que el antecedente del quinto condicional es solamente la P. ¿Por qué no es el condicional 4? Porque el condicional 4 es el funtor principal del P y entonces R. Del número 3. Ya, a ver. Bueno, ya, tiene la, pero digamos, hay otra razón, una regla
¿sí? La razón es que aquí hay un punto reforzante. Entonces, a ver, Martín, Sí. dígame, si es que no estuviera aquí, si no hubiera puntos reforzantes, ¿cuál sería el alcance izquierdo del condicional 5? Del condicional 5 sería el condicional 3. Si no estuvieran los puntos, ¿verdad? Si no estuviera Correcto, ninguno de los correcto. Eso, puntos. le pregunto, si no estuviera, si fuera esto, ¿cuál sería el antecedente del condicional 5? El condicional 2. ¿Por qué el 2? No, ahí está fallando. En ese caso, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? El alcance izquierdo de un funtor diádico es todo lo que se encuentre a su izquierda, hasta el comienzo, excepto si hay un punto reforzante. ¿Sí? Entonces, si estuviera escrita la fórmula de este modo, el alcance izquierdo sería el condicional 4. ¿Sí? A ver, eso tenemos que tener claridad ahí. A ver. Ya, disculpen, se me fue el internet. A ver, les decía que la razón por la cual si es que el condicional cuarto tiene un punto reforzante, entonces este punto le pone un límite al alcance izquierdo de los funtores que están a la derecha. ¿Sí? Bien, entonces, alcance izquierdo del quinto condicional, solamente la P. Y finalmente, veamos, a ver, Ana. Profe, disculpe, pero no respondió la de que si no estuvieran los dos puntos, ¿cuál sería el... Ah, ya, gracias. Se fue el internet. Si es que no estuviera, a ver. Si tuviéramos esa situación, ¿sí? Y les pregunto, verán, de esta fórmula, sin puntos reforzantes, el funtor principal es el 5. Ahora, consideremos esta fórmula. ¿Cuál es el funtor principal? O bien es el primero que tenga punto reforzante, o en caso contrario, el último. El funtor principal de esta fórmula es el 4. Por lo tanto, el alcance sería el alcance izquierdo del condicional 5 es el condicional 4. Así, tal como está, sin puntos reforzantes. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Bien, ahora vamos acá, ¿sí? Consideremos alcance derecho del condicional 5. Adrián. Sí, profe. ¿Cuál es el alcance derecho del quinto condicional? Conjunción. La conjunción. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Gracias, correcto. A ver, bien, entonces con eso hemos revisado cuál es el miembro izquierdo y el miembro derecho. ¿Sí? ¿Vimos cuál era el miembro izquierdo del condicional cuarto? Creo que no. A ver, Galo. El 3. Correcto. Bien. Y con eso creo que hemos despejado todas las dudas. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Entonces voy a copiar nuevamente la frase, la fórmula. A ver, supongamos que P entraña Q, de ahí se sigue ¿qué? Si P entraña R, entonces P entraña ¿qué? Q y R. ¿Ya? Bien. Ahora,
Verán, si es que no utilizamos corchetes, llaves y la barra, sino solamente paréntesis, entonces quedaría de la siguiente forma. Primero, identificamos cuál es el funtor principal. Si aquí tengo 3 con puntos reforzantes, el principal es el primero, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Borro el punto reforzante y ahí pongo un paréntesis izquierdo. ¿Sí? El alcance derecho es todo lo que está hasta el final. Por lo tanto, cierro acá al último. Paréntesis derecho. Ahora, si es que este es el funtor principal, voy a encerrar entre paréntesis P entraña Q. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ahora, consideremos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Verán, consideremos dentro del paréntesis, ¿qué tengo? ¿Cuál es el funtor principal? ¿El 4 o el 5? El primero. Entonces, borro aquí. Si quieren, estoy haciendo con colores. Borro el punto reforzante y pongo paréntesis. ¿Dónde termina el paréntesis? A ver, acá. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Ahora, aquí este punto reforzante está en lugar de un paréntesis izquierdo, pongo acá al derecho. ¿Y qué más? Aquí necesito poner otro paréntesis. Y con eso está terminado. ¿Sí? A ver. Profe, pero yo puse corchetes y Ya, también. ahora, vamos a ver. Entonces, si es que nos manejamos con paréntesis, corchetes y llaves, entonces quedaría así. Aquí van corchetes, perdón, discúlpenme, paréntesis, aquí corchetes, aquí paréntesis y finalmente acá llaves. Esta sería la simbolización. ¿Estamos? Entonces, 2 pares de paréntesis, un solo par de corchetes y unas llaves, un par de llaves. Bueno, más aquí tengo otro par de paréntesis. ¿Está bien así? Sí, profe. Ya. Perfecto. Bueno, entonces, verán, les propongo, iniciemos los ejercicios de la hoja número 2. ¿Sí? Voy a tomar una foto y ahora vamos a la hoja número 2. ¿Sí? Y veamos la primera sección. Nuevamente tenemos ejercicios del mismo tipo. Se nos da una fórmula escrita en notación a lo Church y tenemos que convertirla a una oración con la notación de profusión de paréntesis. Pero ya son más largas, un poquito más complicadas y paulatinamente cada vez se van haciendo más largas. ¿Sí? Bien, empecemos con el ejercicio 1. Y ustedes tienen ahí un espacio en blanco donde pueden poner la respuesta. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a copiar. Ustedes, si tienen impresa la hojita, podrían ya empezar a hacer poner su respuesta. ¿Sí? A ver, voy a parar, a poner pausa hasta escribir en el pizarrón. A ver, estimados estudiantes, vamos a hacer, antes de continuar, hagamos un repaso de las reglas de los alcances de los funtores. Notación a lo Church. Creo que debemos ser capaces de enunciar esas reglas o principios. Y eso es lo que nos va a permitir, a facilitar la resolución de los ejercicios, comprender, identificar cuál es el alcance de un funtor monádico y cuál es el izquierdo y el derecho de un funtor diádico.
Bien, vamos por orden en el repaso. Ustedes en el grupo de WhatsApp tienen una foto con mi resumen que hice el día de ayer. ¿Sí? En realidad tienen ahí dos fotos. A ver, vamos a Ana. Verán, revisemos primero el alcance de un funtor monádico. Dígame, ¿cuál es el alcance de un funtor monádico? Es la fórmula más corta. Correcto, gracias. Bien, ahora Giovanni. Sí, profe. Si es que deseo que el alcance de un funtor monádico sea algo más amplio que la fórmula más corta que lo sigue, ¿qué hago? Chica, ¿me puedes repetir? Es que no le comprendí muy bien. O sea, hacerle que sea más amplio el alcance. Sí, mira, simplemente estamos revisando el alcance de un funtor monádico, por ejemplo, las negaciones. Esta notación tiene ahí, en ese caso de alcance de un funtor monádico, hay dos reglas. La primera ya está dicha, estoy diciendo la segunda. Cuando quiero que el alcance derecho sea algo más amplio que la fórmula más corta que lo sigue, ¿qué hago en ese caso? Profe, estoy aún comprendiendo el tema, profe. Sí, Ya, de verdad. bueno, ya, gracias Giovanni. Bien, a ver, Francisco. Francisco. Profe, él no está. Él no está, profe. Ah, ya, gracias. Bien, voy a empezar una nueva ronda de preguntas. Pueden contestar todos. A ver, empecemos por... A ver, Liseth. Sí, profe. ¿Tiene la respuesta a la pregunta que hice? Usamos paréntesis, perdón. Correcto, gracias. Bien, ahora pasemos a funtor diádico. ¿Cuál es el alcance derecho de un funtor diádico? Ania. Son 3, profe, a mano derecha. No, perdón, Ania. Yo le pregunté cuál es el alcance derecho de un funtor diádico. Un solo caso, no hay 3. Por la fórmula más corta. Eso, solo hay una respuesta. Gracias. Perfecto. Ahora, Josué. Sí, profe. Si es que quiero que el alcance derecho de un funtor diádico sea todo lo que está a su derecha hasta el final, ¿qué hago en ese caso? Un punto limitante, ¿no? ¿Cómo es? Punto... Reforzante. Eso, reforzante. Ya, gracias. Eric. Sí, profe. Bien. Verán, entonces, hemos mencionado ya 2 casos. El alcance derecho es la más corta. Cuando quiero que sea todo el resto punto reforzante, ¿qué pasa si es que quiero algo intermedio? Ni la más corta ni la más larga. En ese caso, ¿qué hago? Cerramos en paréntesis. Correcto, gracias. Bien, vamos ahora al alcance izquierdo de un funtor diádico. Israel. Israel. Sí, profe. A ver, ¿tiene la respuesta? ¿Cuál es el alcance izquierdo de un funtor diádico? No estoy seguro, profe. Ya, gracias. A ver. Leslie. Sí, profe. Sería todo lo que está a su izquierda, si es que hay puntos reforzantes. Perfecto, ya, bien. A ver, primero le hubiera querido que me diga simplemente todo lo que está a su izquierda, porque lo de la excepción ya es otra mini regla, ¿sí? Bueno, ahora, entonces, eso es todo, ¿sí? Ahora,
les añadí un par de reglas más que vienen a ser algo así como un resumen. Imaginémonos que tenemos frente a nosotros una fórmula o una oración y queremos saber cuál es el funtor principal, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Erika? Ayer les puse ese par de casos acá y les mandé una foto al grupo de WhatsApp. Erika, Sí, profe. ¿tienes la respuesta? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que mi internet está lento. Ya. Lo que le digo es que si tenemos frente a nosotros una fórmula o una oración, eso significa que va a haber funtores, letras esquemáticas u oraciones atómicas. ¿Y cuál es el funtor principal? El último. Ya, a ver, pero ¿con qué condición? O si quiere, es que verá El que... funtor ¿Perdón? puede ser el reforzante. A ver, perdón, repito otra vez toda la respuesta, deme otra vez. Puede ser el último funtor o el funtor reforzante. A ver, pero es que no está enunciando bien sobre todo lo segundo. Verá, el funtor principal es, si no hay ningún funtor con punto reforzante, en ese caso, el funtor principal es el último. ¿Sí? Pero bajo esa condición, que no haya un funtor con punto reforzante. ¿Sí? Caso contrario, a ver, si es que hay uno o más funtores con punto reforzante, ¿cuál es el principal? A ver, Madeline. Madeline. María Mercedes. Sí, profe. A ver, la respuesta es... ¿ya? El primer punto reforzante. Ya, el primer funtor. Puntos, eso. El primer funtor con punto reforzante. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ahí tenemos nosotros un recordatorio de las reglas que tenemos que aplicar. ¿Sí? Bien, entonces, espero que les haya servido. Ustedes tienen que, por favor, hagan un esfuerzo por memorizarse. Tal vez yo podría ser el único profesor que les pida que memoricen. ¿Y qué puedo decirles a favor de eso? Si es que el órgano que no se ejercita, se degenera, ¿sí? Se atrofia. Lisette tiene una pregunta. Profe, tengo una consulta. No sé si estoy en lo correcto. Si es que no hay puntos reforzantes, el funtor principal es el último de la izquierda. No, pues el último está a la derecha. Entonces, sería el último de la derecha. Claro. Recuerde que una fórmula, esto está escrito en una notación especial, está en notación a los charts, y esta fórmula, bueno, verá, digo que es fórmula, esto no es una oración, porque estoy utilizando aquí letras esquemáticas. Esto es un esquema, ¿sí? Sí, en vez de P, es simplemente un lugar vacío donde tengo que poner una oración. La letra P no es una oración, tampoco QRS, P', Q', no son oraciones. ¿Sí? Entonces, esto no es una oración. A ver, ¿cuál es el funtor principal? Si ningún funtor tiene punto reforzante, en ese caso, el funtor principal es el último. El último diádico, obviamente, ¿sí? El de acá. A ver, eso les digo, esta fórmula es como si fuera una palabra escrita en español. ¿Cómo empezamos a leer la palabra?
desde la izquierda hacia la derecha. Ese orden es el mismo para leer esta notación, ¿sí? Entonces, ese es el primer símbolo, este es el último. Entonces, vamos de izquierda a derecha. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bien, entonces está identificado que este es el funtor principal, ¿sí? A ver, voy a reescribir la fórmula para ahí poner los paréntesis. Mientras hago esa tarea, ustedes, por favor, si es que no tienen reescrita la fórmula, dejemos esta sin tocar, esta fórmula. Ahí no escriban ustedes los paréntesis. En el espacio en blanco, por favor, reescriban la fórmula y ahí vamos a trabajar, ¿sí? A ver, pongo nuevamente pausa para... Bueno, verán, voy a numerar los funtores. Disculpen, he puesto una numeración para poder identificar cada uno de los funtores. Sabemos que el principal es el número 6, ¿sí? Bien, ahora veamos, vamos a trabajar con esta fórmula de acá abajo. Y obviamente tenemos que guiarnos por esta, llamémosle, esta es la fórmula número 1. Ahora... A ver, Andrea. Sí, profe. El absolutamente falso R, ¿qué es? ¿Atómica o molecular? Molecular. Por lo tanto, ¿cómo en notación con profesión de paréntesis, qué hacemos aquí? Le encerramos en paréntesis. Perfecto, eso voy a hacer. Entonces, primera cosa, ¿ya? Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya, verán. Sí, entonces, pero- ¿sí? Eh, ¿Gaby? ¿Gaby tiene una pregunta? sí, profe. Dos tengo. En primer lugar, ¿qué significan las comitas que están encima de las letras? Y del ejercicio 11, discúlpeme la tardanza, ¿cuál es el funtor principal? ¿La equivalencia o la conjunción? Perdón, usted dice en el ejercicio 11. Sí, A ver, profe, Gaby. pasa que estaba con internet y no podían prender el micrófono. Ya, verá. Estamos entonces, su pregunta es de la página, la segunda pregunta que usted me hace es de la página 1, ¿verdad? Sí, profe. A ver, verá, tenemos ahí, usted me pregunta cuál es el funtor principal. Sí. La respuesta es la equivalencia. Hay una sola equivalencia, la I. Entonces, Sí. a la izquierda tenemos disyunción de dos negaciones y a la derecha tenemos negación de una conjunción. Esta es la ley de De Morgan, una de las leyes de De Morgan. La falsedad de una conjunción equivale a que o bien el conjunto izquierdo es falso o bien el segundo conjunto es falso. Entonces, esta es una equivalencia, la fórmula 11. ¿Estamos? Sí, profe, muchas Ya, gracias. a usted le agradezco por preguntar. ¿Sí? Bien, entonces, volvamos a la hoja 2. Ahora, entonces, la fórmula 1 es una conjunción, ¿sí? Ahora, veamos, esto es el conjunto izquierdo, ¿sí? Tengo equivalencia, disyunción, conjunción, condicional e implicación, ¿sí? Tengo funtores del 1 al 5. La otra pregunta era, ¿qué significa P' y Q'? Es simplemente una letra más. En vez de, verán, tengo aquí P, Q, R y S. En vez de continuar con
U, V, W. Pongo, una vez que ya tengo estas 4, regreso a P, pero le pongo prima, Q prima, R prima, S prima. Si necesitaría una novena letra, le pondría P segunda, Q segunda, R segunda, S segunda. Si necesitaría 13 letras, la siguiente sería P a la tercera, ahí con doble comilla. Y así, es simplemente una letra más diferente. Pero P' no es lo mismo que P. Es una P diferente. ¿Sí? De acuerdo. Es simplemente otra variable más, pero solamente aquí estoy utilizando P, Q y R. R y S, esas 4 letras. Y si necesito más, entonces ahí va Q', P', R', etc. ¿Sí? Entonces, esta es una comilla simple que va pegado a la P. Se lee P', Q'. ¿Ya? Bien, gracias por la pregunta. ¿Sí? Siempre que tenga una duda, tal vez esa misma inquietud tiene otro compañero. Por favor, pregunten, ¿sí? Con toda confianza. Ok, bien, entonces vamos. Verán, quiero saber cuál es el funtor principal del conjunto izquierdo. ¿Sí? A ver, María. Sí. ¿Qué funtor principal es el conjunto izquierdo? El 5. ¿Correcto? Ya, muy bien. Natalia. Sí. Bien, ahora a ver, verán, el conjunto izquierdo es el 5. Ahora, quiero saber esta es la implicación. ¿Cuál es el miembro izquierdo del funtor 5? Considerado esto, ¿cuál es el funtor principal? 4. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, Martín Peña. Sí, profe. Consideremos el condicional. ¿Cuál es el alcance izquierdo de esta fórmula? Perdón, alcance izquierdo de el condicional. El ¿Qué tipo de funtor, fórmula es esto? el funtor 3. Correcto. Gracias. Entonces, ¿sí? Ahora, Juan. Sí, profe. Aquí tenemos una conjunción, el funtor 3. ¿Cuál es el miembro izquierdo? ¿El 1 o el 2? El 2, profe. Perfecto, sí, pero no dude. ¿Por qué? ¿Por qué el 2? ¿Sí? ¿Sí? Aquí, la razón es que si no hay funtor con punto reforzante, el funtor principal es el que es el último. Entonces, este de aquí, pero para eso hay una regla. ¿Sí? Bien. Entonces, conjunto izquierdo, la disyunción. Y finalmente, a ver, Gabriela. Gabriela. Aquí tengo una disyunción. A ver, Gaby, usted hizo 2 preguntas y eso es participación positiva. Ya, entonces, tiene su participación en esta vuelta. Gracias. A ver, Yasli. Yasli. Sí, profe. Aquí tengo una disyunción. ¿Cuál es el disyunto izquierdo? Es la equivalencia. ¿La? Equivalencia. Correcto, gracias. Muy bien. Y con eso quedamos. Ahora vamos a los alcances derechos de cada funtor. ¿Sí? A ver, Cristian. Dígame, profe. Consideremos la equivalencia. ¿Cuál es el miembro derecho? El 2. No.
¿Qué otra posibilidad hay? ¿Cuál es la regla, Cristian? El alcance derecho de un funtor diádico es... Fórmula más corta. Eso, ahí está. Entonces, ¿cuál es la fórmula más corta? Cristian, Mande. ¿cuál es la fórmula más corta? Aquí en este caso. El 2. La Q. No, pues eso me dijo al comienzo. Eso está mal. La fórmula más corta no es la disyunción. Usted ya Ay, Q. La Q, pues la Q. Entonces, alcance derecho, solamente la Q, esa es la fórmula más corta. ¿Sí? Bien. A ver, Alex. Alex. Sí. Ahora, vamos a la disyunción 2. ¿Cuál es el disyunto derecho? R. Correcto. ¿Sí? A ver, Martín Calé. Martín. Sí, profe, dígame. Consideremos la conjunción 3. ¿Cuál es el conjunto derecho? S. Correcto. La fórmula más corta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, Evelyn. Mande, profe. Vamos, condicional 4. ¿Cuál es el miembro derecho? P'. ¿Correcto? ¿Sí? Soledad, ¿alguna pregunta? Soledad. Dígame, profe. Consideremos la implicación 5. ¿Alcance derecho? Sería la Q. La Q está acá. Sería la disyunción. La disyunción. La... No, no me acuerdo el nombre. Verá, Soledad. Usted quería decir esto, pero esto es Q'. Q', no es Q. Le dije que Q' no es lo mismo que la Q. Alcance derecho de la implicación, ¿cuál es? Sería Q'. Eso, pues eso. Por la misma razón, la fórmula más corta que lo sigue. A ver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y aquí ya sabemos, ¿sí? El conjunto derecho es la negación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, verán, sabemos que la fórmula 1 es una conjunción, el funtor 6, ¿sí? Conjunto izquierdo, todo esto de aquí. De esta fórmula, funtor principal, el último, ¿sí? Ahora, el antecedente es todo esto, funtor principal, el último. Ahora, de este condicional, el antecedente es esto de acá, funtor principal, el último. Ahora, esto es una conjunción. Conjunto izquierdo, funtor principal, ¿cuál de los dos? Si no hay punto reforzante, el último, ¿sí? Ya, entonces voy a empezar poniendo paréntesis a la izquierda, ¿sí? Encierro, en primer lugar, encierro P y Q. Recuerden que el miembro derecho de la equivalencia es la fórmula más corta. Entonces, simplemente voy ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora, Profe, yo, ¿sí? ¿los paréntesis siempre le vamos a empezar colocando desde la izquierda o depende de la oración? Claro, no, eso no hay una regla que me diga eso. Hay que analizar caso por caso. Ya, profe, gracias. Aquí empiezo por la izquierda porque ninguno tiene punto reforzante.
Entonces, el funtor, si comparo la equivalencia con la conjunción, esta es la principal. Después, en jerarquía, voy de derecha a izquierda, ¿sí? De modo que esta es la fórmula más pequeña, ¿sí? Después viene la disyunción, después la conjunción, y así voy agrupando de izquierda a derecha. En este caso, cuando ningún funtor tiene punto reforzante, ¿sí? Bien, ahora veamos el siguiente funtor principal después de la equivalencia es este de acá, ¿sí? La equivalencia es disyunto izquierdo, miembro izquierdo de la disyunción, ¿sí? ¿Cuál es el miembro derecho de la disyunción? La R, entonces solamente basta aquí. Ahí voy a poner corchetes, ¿sí? Ya, ¿alguna pregunta? Profe, ¿por qué los corchetes? Porque por convención, simplemente, ahí no hay ninguna razón, simplemente nos ponemos de acuerdo que para la fórmula más pequeña empezamos por paréntesis, luego para agrupar paréntesis, corchetes, para agrupar corchetes pongo llaves, para agrupar llaves ahí pongo barra horizontal, ¿sí? Es esa la jerarquía de los símbolos para agrupar. Pero podría ser al revés. Ahí es cuestión simplemente, bueno, en algún texto habré visto eso, ya no recuerdo de tantos años. Eso es un uso que es simplemente costumbre, nada más, ¿sí? Usted podría utilizar solo paréntesis, pero eso un poco dificulta a la vista. Usted cuando solo tiene, fíjese aquí cuántos paréntesis que vamos a utilizar. Si tiene 5 paréntesis, 5 pares de paréntesis, no sabe cuál va con cuál. A menos que tal vez utilice colores, esa podría ser una salida. Pero para facilitar la mirada, entonces ahí diferenciamos entre paréntesis, corchetes, llaves y barra horizontal, ¿sí? Espero que no necesitemos más, porque ahí sí ya no sé qué hacer. Tal vez doble barra tendríamos que poner, ¿ya? O una barra de otro color, ¿sí? Bueno, avanzamos. Bien, ahora, lo que está encerrado aquí entre corchetes es conjunto izquierdo. ¿Y cuál es el conjunto derecho? Solo la S. Entonces, voy a encerrar entre llaves la conjunción, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora, esta fórmula es antecedente del condicional. ¿Cuál es el consecuente? Solamente la P. Entonces, voy a encerrar entre paréntesis, bueno, voy a agrupar esta fórmula. ¿Y qué me toca? Barra horizontal, ¿sí? Va hasta ahí. Bien, siguiente caso. Ahora, esta fórmula debajo de la barra es antecedente de esta implicación. ¿Cuál es el miembro derecho? Q'. Entonces, tendría que, aquí voy a utilizar otra segunda barra horizontal, pero de otro color, que venga hasta acá, ¿sí? O, sí, discúlpenme, podría yo poner una barra horizontal, pero abajo, ¿sí? ¿Ya? Y con eso acabo el ejercicio, ¿ya? Este es el funtor principal y miembro izquierdo está acá. Miembro derecho, la negación total. Y con eso acabé el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Verán,
fórmulas así de complicadas no nos vamos a topar en el transcurso del ciclo. Estos ejercicios son artificiales, es simplemente para que nosotros apliquemos las reglas y sepamos identificar los alcances de los funtores, nada más. Pero no son verdades lógicas, no son tautologías, ¿sí? Hasta incluso la lectura va a resultar súper complicada. Yo nunca, porque en la realidad no nos topamos con este tipo de fórmulas, ¿sí? Excepto en la unidad sobre la notación, ¿ya? Bueno, vamos, si no hay alguna pregunta, pasaría al siguiente ejercicio, ¿sí? Pero más bien, hagamos un pequeño receso, unos 5 minutitos y volvemos, ¿sí? Cada uno fíjese en su propio reloj,